Mi vecino estacionó su auto en mi propiedad y yo hice que lo remolcaran. Soy una madre soltera de 2 hijos adolescentes y vivo en un agradable y tranquilo vecindario al final de una calle sin salida. Todas las casas en esta calle tienen garaje y yo soy la única que tiene un solo auto que estaciono en mi garaje. En todas las demás casas de esta calle viven familias con al menos 3 autos, pero la mayoría tienen más. Algunos se estacionan en sus entradas y otros se estacionan en la calle. Nunca ha sido un problema ya que todos son considerados y se estacionan sin estorbar. Además, yo tiendo a ser reservada, no soy antisocial, saludo, doy los buenos días y las buenas tardes a mis vecinos cuando los veo, pero cuando estoy en casa siempre estoy dentro ocupándome de mis asuntos. Hace como 6 meses, la casa a mi derecha se vendió a una familia más grande que consiste en un papá, una mamá y 3 hijos. El día que se empezaron a mudar yo salí a saludarlos para darles la bienvenida al vecindario. Ellos fueron amigables y me alegré de que personas tan agradables se mudaran enseguida. Ellos usaron su garaje como bodega para guardar cosas, así que estacionaron sus 4 autos en su entrada. Hoy es lunes y esta historia comenzó el pasado martes. Como a las 6 p.m. de ese martes tocaron a mi puerta. Era el papá y cuando abrí me saludó y me preguntó cómo estaba. Yo abrí la puerta, pero la alambrera no y le dije que estábamos bien y le ofrecí disculpas por no abrir la alambrera, pero mi hijo más joven estaba enfermo de la garganta y no quería exponerlo hasta saber qué tenía. Después le pregunté cómo estaba él y en qué podía ayudarlo. Él me dijo que estaban bien y me contó que uno de sus hijos acababa de cumplir 16 y me preguntó si había visto la enorme camioneta que le compraron. Yo le dije que sí la había visto y le pregunté si a su hijo le gustó. Él me contestó, sí, le gustó mucho, es lo que pidió y se lo dimos. Como habrás notado es una camioneta muy grande y quería hablarte de eso. Hagamos una pausa aquí para hacer énfasis en que es una camioneta muy grande. Es una F350. Yo personalmente pienso que es demasiado para un chico que está aprendiendo a conducir, pero no es mi dinero y no es de mi incumbencia. Le pregunté de qué quería hablarme y él me dijo, hemos recibido algunas quejas de otros vecinos de que la camioneta es tan grande que estorba para entrar y salir de la calle y estamos empezando a preocuparnos de que pueda recibir algún rayón si sigue estacionada en la calle. Yo le contesté, sí, yo también he batallado un poco para sacarle la vuelta, pero estoy segura que tu hijo irá aprendiendo a estacionarse mejor. Pero yo no me he quejado, no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Luego él dijo, ya sé que no te has quejado, es por eso que queríamos preguntarte si mi hijo puede estacionarse en tu entrada ya que no la usas. Yo me quedé un poco sorprendida por esto y le contesté, sí la uso cuando salgo y vuelvo a casa. Tengo que usar mi entrada para meter mi auto a mi garaje. Además, tengo problemas de visión y la camioneta de tu hijo es tan grande que ocuparía casi toda mi entrada. No quiero ser responsable si llego a dañarla. Él escuchó lo que dije y me contestó, bueno, podemos asegurarnos de que él se estacione de forma que no te estorbe para sacar y meter tu auto. Pero yo le contesté que eso era imposible. La única forma en la que él podía estacionarse de forma que no me estorbe era si estacionaba media camioneta en mi jardín. Luego le pregunté si les preocupaba que su carro recibiera un raspón mientras está en la calle, entonces ¿por qué no estacionaban uno de sus autos más pequeños en la calle y esa camioneta en su entrada? Eso no sería ningún problema ya que no meten sus autos al garaje. Pero él me dijo que ya habían discutido eso y tendrían que estacionar 2 autos en la calle para que la camioneta quepa en su entrada y sería mucho más fácil estacionarla en mi entrada. Luego me aseguró que no sería un inconveniente para mí, después de todo, yo ni siquiera usaba mi entrada. Yo le contesté, lo siento, pero la respuesta es que no seré responsable de ese vehículo mientras está estacionado en mi propiedad y necesito poder entrar y salir de mi garaje sin preocuparme de chocarlo. Después de decirle esto el papá se enojó y me dijo, no estás siendo buena vecina. Pensé que eras una mujer agradable. Tú no usas tu entrada y esto beneficiaría a todo el vecindario. Yo empecé a perder el temperamento por esto y le contesté, mira, ya te dije que no y si uso mi entrada cada vez que salgo y entro a mi garaje. Lamento que no tengas donde poner tus autos, estoy segura que es muy frustrante, pero no es mi problema que hayas decidido comprarle a tu hijo un auto que no cabe en tu propiedad. Ahora, aunque sea incómodo tener que sacarle la vuelta a esa camioneta cada vez que paso por la calle, sigue siendo un lugar público, así que me tengo que aguantar. No puedo poner el auto de alguien más en mi entrada. Ahora, si no te molesta, tengo un hijo enfermo y necesito volver a ver cómo está. Ten un buen día. Después de decir eso cerré la puerta y me asomé por la mirilla. Vi cómo me mostró el dedo y se fue. Yo solo sacudí la cabeza en desaprobación y tuve que tomarme un momento para entender que esa conversación fue real. Después llevé a mi hijo al doctor y me dijeron que solo era un resfriado y que lo tuviera descansando en casa. Al día siguiente fui a trabajar y le conté a mis compañeros de trabajo lo que había pasado con mi vecino.
Todos se quedaron sorprendidos y uno de ellos me dijo que envíe un correo al comité de vecinos para explicarles lo que pasó solo para que quede un registro, ya que la petición de mi vecino era muy extraña. Yo hice caso a ese consejo y escribí el correo ese mismo día en el almuerzo. No me quejé ni quería que hicieran nada contra el vecino, solo fue un aviso para que estuvieran enterados de lo que pasó y para que quede un registro en caso de que la situación empeore. Ahora me alegro mucho de que lo hice. Llegó el viernes y mi hijo había estado reposando en casa desde el martes. Cuando llegué a casa el viernes, fui a revisarlo y él estaba empezando a desarrollar fiebre y se estaba quejando de otras cosas. Él se había enfermado desde el martes y no parecía estar mejorando ni un poco. A las 7 de la tarde decidí llevarlo de vuelta al doctor y lo subí a mi auto. Abrí mi garaje y me quedé totalmente en shock cuando vi la enorme camioneta F-350 estacionada en mi entrada, bloqueándome. No puedo describir con palabras lo enojada que me puse. Y antes de que me pregunten, esta calle es muy transitada, los vecinos entran y salen a cada rato, por lo que nunca me asomo afuera cada vez que se escucha un auto. Por eso no me di cuenta cuando lo estacionaron ahí. En fin, caminé totalmente enojada a la casa de mis vecinos y casi les tumbé la puerta. Quien abrió fue la mamá, irritada y algo enojada, y me dijo, ¿te puedo ayudar? Estás interrumpiendo nuestra cena. Yo le contesté, tu hijo se estacionó en mi entrada. Ya le había dicho a tu esposo que no podían hacer eso. Necesito llevar a mi hijo al hospital y esa camioneta me está bloqueando. En ese momento el papá apareció detrás de la mamá y dijo, no te está bloqueando, puedes sacarle la vuelta. Pero yo le contesté, no, no puedo. Tienes que mover tu camioneta o llamaré a la policía y a una grúa. Él se dio la vuelta para llamar a su hijo y luego volteó de nuevo conmigo para decir, no te está bloqueando, pero le diré que lo mueva. Yo no me quedé callada y le dije, no importa si tú crees que me está bloqueando o no, no tienen permiso de estacionarse en mi entrada. Si vuelvo a encontrar un auto estacionado ahí sin permiso, no me tomaré la molestia de venir a tocar otra vez. Llamaré a la grúa de inmediato. En ese momento su hijo apareció con las llaves y yo me di la vuelta para irme y esperar a que lo mueva. Mientras me iba lo escuché llamarme con la palabra con P que toda mujer ha escuchado por lo menos una vez en su vida. Lo ignoré y me subí a mi auto mientras veía cómo batallaba para sacar su auto de mi entrada e iba y lo estacionaba calle abajo. Finalmente pude irme y llevé a mi hijo al hospital. Esperamos varias horas a que nos atendieran y yo aproveché para enviar otro correo al comité de vecinos informando de lo que había pasado. Por cierto, el correo pasado me lo respondieron al día siguiente de que lo envié notificándome de que lo habían recibido y tomaron nota y me dieron el consejo de que era mi propiedad y podía negarles el acceso tanto como quisiera. En el hospital me volvieron a decir que mi hijo estaba bien, que solo era un virus de temporada y que tenía que dejar que la enfermedad siguiera su curso, así que volvimos a casa. El sábado por la tarde, mi hijo más grande también se empezó a sentir mal y yo también. Por su lado, mi hijo más joven ya se sentía mejor y obviamente nosotros nos estábamos enfermando de lo que él tenía, así que nos quedamos en casa todo el sábado y domingo. El domingo por la tarde mi hijo mayor empezó a tener una fuerte fiebre, así que lo subí al auto y lo llevé al doctor. La única clínica que encontré abierta en domingo a esa hora estaba en la otra punta de la ciudad, por lo que tuve que conducir por 20 minutos para llegar y estuvimos esperando 3 horas y media a que nos atendieran. Después de un par de horas más, todos sus análisis salieron negativos y el doctor dijo que podía escuchar un silbido en su pecho, por lo que le recetó un inhalador. Básicamente me dijo lo mismo que le dijeron a mi otro hijo. Era un virus de temporada y tenía que dejarlo seguir su curso. Después de eso tuve que conducir más lejos a la única farmacia 24 horas disponible para comprar el inhalador y no volvimos a casa hasta a medianoche. Ahora déjenme describirles la escena. Mi hijo estaba medio dormido en el asiento del copiloto quejándose de que solo quería llegar a casa y yo estaba cansada y con tos añorando llegar a tirarme a mi cama. Pero cuando di vuelta en la esquina de la calle de mi casa vi la maldita camioneta estacionada otra vez en mi entrada. Ni siquiera podía estacionarme porque me estaba bloqueando totalmente y además me di cuenta que media camioneta estaba sobre mi pasto. Estaba tan enojada que se me nublaba la vista. Saqué mi teléfono y me puse a buscar una compañía de grúas que trabajara a las 24 horas. Marqué y les expliqué que había un auto estacionado en mi propiedad sin permiso, por lo que necesitaba que se lo llevaran. La mujer dijo que tardarían unos 30 minutos en llegar y yo le dije que estaba bien. Mientras tanto, llevé a mi hijo caminando dentro de la casa y lo acosté a dormir. Después salí rápido a tomar una foto donde saliera todo el espacio que estaban ocupando de mi entrada y que parcialmente estaban estacionados en mi jardín. No podía entender cómo tuvieron las agallas de volverse a estacionar ahí después de lo que pasó antes. Supongo que pensaron que ya estábamos dormidos y no nos daríamos cuenta, pero eso no importaba, había sido muy clara con ellos. Eran las 12:30 de la mañana cuando llegó la grúa y esperaba que mis vecinos salieran corriendo,
pero no hubo nada de actividad. La grúa enganchó la camioneta y se la llevaron sin problemas. Después entré a casa y envié otro correo al comité de vecinos adjuntando las fotos y una explicación de que había remolcado el auto y me fui a dormir. A las 6 de la mañana de hoy me desperté porque alguien estaba tocando fuerte y repetidamente mi puerta. Ni siquiera tenía que asomarme, ya sabía quién era. Tomé mi teléfono, empecé a grabar, me asomé por la mirilla de la puerta y vi al papá y al hijo. Abrí la puerta y el papá de inmediato gritó, ¿dónde está la camioneta? Yo, lo más calmadamente posible le contesté, fue remolcada, puedes llamar a la empresa X para ponerse de acuerdo con ellos y recuperarla. Él me contestó, no tenías derecho a remolcarla, vas a tener que pagar para recuperarla. Pero yo le dije, tengo todo el derecho para remolcar un vehículo estacionado en mi propiedad. Te dije que no te estacionaras ahí y de todas formas lo hiciste. No podía entrar a mi casa anoche y claramente te dije que a la próxima iba a llamar una grúa sin averiguar nada. El rojo de la ira me dijo, te robaste mi camioneta maldita y voy a llamar a la policía. Te voy a demandar. Yo, harta de todo esto le dije, adelante. Mientras tanto, estoy enferma y volveré a dormir. Cerré la puerta y me quedé ahí por un momento. Me asomé por la mirilla y ellos seguían ahí. El papá estaba tocando fuertemente la puerta y el timbre sin parar. Estuvo haciendo eso por unos 4 minutos antes de rendirse. Yo estuve grabando durante todo el rato. Cuando me di la vuelta mis 2 hijos estaban ahí parados, el ruido los había despertado y les dije que si todavía se sentían mal que se fueran a dormir otra vez porque eso iba a hacer yo. Honestamente yo no pensé que él realmente fuera a llamar a la policía, pero sí lo hizo. Como media hora después sonó el timbre otra vez. Me levanté, miré por la mirilla de la puerta y era un oficial. Abrí la puerta y él me dijo, buenos días, señora. Lamento molestarla, pero recibimos un reporte de su vecino. Él afirma que usted se robó su camioneta al hacer que lo remolquen de la calle y tenemos que hablar con usted sobre eso. Yo le contesté, buenos días, oficial. Mi vecino les está contando solo la mitad de la historia. Anoche hice que remolcaran su camioneta de mi entrada después de volver del doctor con mis hijos. No podía entrar a mi garaje y ya le había dicho a mi vecino 2 veces que no podía estacionarse en mi entrada. Este problema empezó desde la semana pasada y tengo los correos que le envié al comité de vecinos, fotos de la camioneta estacionada en mi entrada y un video de la visita que recibí de mi vecino esta mañana insultándome y diciendo que me iba a demandar. Puedo mostrarle todo eso si desea. El oficial contestó, o sea, ¿estás diciendo que el auto en cuestión estaba estacionado en tu propiedad sin permiso y llamaste a una grúa por eso? Yo le dije que sí y le hice un resumen de todo lo que había pasado los últimos días. Después el oficial me dijo, ok, solo para confirmar, ¿estás diciendo que el auto no estaba estacionado en la calle como dice tu vecino, sino que estaba en tu propiedad y tienes pruebas de esto? Y le contesté, exacto, si me das un minuto puedo imprimir los correos y mostrarte las fotos y el video. El oficial me esperó, yo imprimí los correos y volví a la puerta. Le mostré las fotos y el video desde mi teléfono. Después de ver todo eso el oficial me entregó mi teléfono y fue a revisar mi jardín. Lo vi revisando el área y tomando algunas fotos y alcancé a ver a mi vecino junto con toda su familia parados en la banqueta de su casa viéndonos. El oficial volvió conmigo y me dijo que iba a necesitar una copia de todo para agregarlo al reporte y me dio un correo para que le envíe los archivos. Después me dijo, tengo suficiente información para determinar que el auto no estaba en vía pública, sino dentro de tu propiedad sin permiso. ¿Te gustaría presentar una denuncia por allanamiento contra tu vecino? Yo le dije que por supuesto que me gustaría, y él me dijo, puedo darme cuenta que estás enferma y no te sientes bien. Puedes presentar la denuncia aquí conmigo ahora o hacerlo por internet. Yo le dije que estaba muy cansada y que prefería hacerlo por internet más tarde. Él dijo que estaba bien y me dio toda la información necesaria para hacerlo. Me aconsejó de guardar bien toda la evidencia en caso de que mi vecino decida demandarme como amenazó en el video y luego se fue a hablar con ellos. Yo cerré la puerta y volví a la cama, sin embargo, estaba tan molesta que no pude dormir nada. Hace un par de horas presenté la denuncia por internet y luego me puse a escribir esta historia. Los actualizaré con lo que pase. Actualización, lamentablemente el reporte no terminó en nada. Sinceramente yo esperaba que lo sentenciaran por levantar un reporte falso contra mí, pero en la declaración dice que su hijo le dijo que se estacionó en la calle y por eso llamó a la policía. Supongo que le creyeron que no lo hizo intencionalmente, así que cerraron el reporte. Yo no puedo creerlo, pero así fue. En cuanto a mi denuncia por allanamiento, esa sigue abierta. Me dijeron que si lo declaran culpable no es algo grave,
así que solo pagará una multa, unos 10 días de cárcel o servicio comunitario. Además, será el hijo a quien declararán como allanador, y como solo tiene 16 no sé qué pasará. Lo que sí sé es que si lo declaran culpable podré pedir que les ordenen no acercarse a mi propiedad. Me han estado preguntando sobre la camioneta y sí, los vecinos la recuperaron y se han estado estacionando más lejos antes de la entrada de la calle, hasta donde se no han tomado represalias contra mi propiedad y no me han hablado desde ese día. Lo que sí es que me avientan miradas horribles cada vez que los veo. Actualización 2. Tristemente me decepcioné con el resultado en el juzgado. Al final solo les pusieron una multa de $150, un regaño sobre que no se pueden estacionar donde les dé la gana y una llamada de atención para que sean amables con sus vecinos. Otra cosa que supe es que los vecinos se enteraron de que hice esta publicación y están muy enojados al respecto, pero a mí no me han dicho nada directamente. Yo conseguí cámaras de seguridad y mi ex esposo vino a instalarlas. Él se aseguró de hacer todo un show mientras lo hacía. Y hay otras dos cosas buenas que pasaron. La primera es que, después de que atraparon al hijo estacionándose en la casa de otro vecino, la familia tuvo que empezar a jugar al carrusel de los autos. Constantemente tuvieron que estar moviendo autos dentro y fuera de su propia entrada para poder acomodar esa enorme camioneta y toda la calle se ha deleitado viéndolos. Obvio todos los vecinos saben el chisme. Supongo que todo esto finalmente los hizo rendirse, porque hace 2 semanas se deshicieron de la camioneta y compraron otra más pequeña que se puede estacionar fácilmente en la calle. Supongo que esto es una victoria.